En el video anterior vimos el protocolo de encaminamiento de estado del enlace, el cual es un protocolo que dispone de información global. Es decir, todos los ruteadores comienzan conociendo la información de la red y van descubriendo los caminos de menor costo hacia el resto de los nodos. En cambio, ahora vamos a ver el protocolo de encaminamiento por vector distancia, que es un protocolo descentralizado. Veremos por qué. Recordar que el plano de control de la capa de red está asociado con las funciones de encaminamiento. Entonces, por eso estamos viendo los protocolos de encaminamiento. Vimos, insisto, el video pasado, el protocolo de estado del enlace, que es una implementación del algoritmo de Dijkstra. En este video vamos a ver el protocolo de vector distancia, el cual es una implementación del protocolo de Bellman-Ford. Para ello, observemos esta topología en donde todos los nodos aquí se supone que son ruteadores, o bien que implementan la capa de red de algún dispositivo que participa aquí en esta topología. Tenemos 5 nodos etiquetados desde la A hasta la E y 6 enlaces de comunicaciones. Este tema lo presento basado en el libro Routing in the Internet de Christian Wittem, la segunda edición. Bien, ahora en este protocolo de vector distancia tendremos criterios distintos al caso anterior. Este protocolo se va a ejecutar en 3 fases. La primera fase se llama arranque en frío o cold start, en el cual al inicio del algoritmo los nodos solo se conocen a ellos mismos y a los enlaces de los que disponen. Entonces su función va a ser ir descubriendo la red por medio de mensajes de difusión. Los mensajes van a contener la información que conoce cada nodo, es decir, veremos su tabla de expedición. Entonces reitero aquí la topología que tenemos. La etapa de cold start inicia, insisto, en que los nodos conocen solamente los enlaces de los que disponen y a ellos mismos. Entonces, en lo que corresponde al nodo A, va a tener una tabla que consiste de al menos 3 columnas. La primera columna dice que desde él mismo hasta él mismo, por el enlace local, el costo va a ser 0. Aquí el criterio de costo inicialmente va a ser el número de saltos para llegar al resto de los nodos. Entonces, si estamos en A, para llegar al mismo, no damos ningún salto. Lo mismo para B. B va a iniciar con esta tabla de reexpedición. Desde B hasta él mismo, por el enlace local, el costo va a ser 0. 0 saltos. Lo mismo para C. Desde C hasta C, por el enlace local, el costo va a ser 0. Para D, desde D hasta D, por el enlace local, el costo va a ser 0. Y finalmente, desde E hasta E, por el enlace local, el costo va a ser 0. Si tomáramos una captura de pantalla de este instante, esta es la etapa de cold start, de arranque en frío. Los nodos solamente se conocen a ellos mismos y de los enlaces de los que disponen. Entonces construyen esta tabla de reexpedición inicial. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a pasar a la siguiente fase, en la cual los nodos comienzan a descubrir la red. Recordad entonces de que este es un protocolo con información descentralizada. Los nodos solamente conocen esta información básica y su tarea va a ser ir descubriendo la topología de la red. Entonces pasamos a la siguiente fase. Ahora paso a la topología para acá abajo a la derecha para llevar una explicación más estructurada. La siguiente etapa es la etapa transitoria, en la cual algún nodo inicia y difunde sobre sus enlaces locales la información que conoce. ¿Cuál es la información que conoce? Solamente conoce su tabla de expedición inicial, como vimos en la diapositiva anterior. Entonces, supongamos que el nodo A es el que inicia con el envío de mensajes y la información que conoce el nodo A es solamente este elemento en su tabla. Desde A hasta él mismo, por el enlace local, su costo es 0. Envía el mismo mensaje sobre el enlace 1 y sobre el enlace 3, el cual lo van a recibir los nodos B y D. ¿Qué sucede en B y D en el momento que reciben este mensaje? Bueno, pues B ahora conoce información nueva. Ya se conocía él mismo, pero vemos que ahora agrega un renglón a su tabla de expedición que incluye a A. A es una nueva información que B no tenía. Entonces la agrega a su tabla de expedición. Ahora B sabe que para llegar desde B hasta A, este mensaje lo recibió por el enlace 1. Aquí vemos el enlace 1. Y al costo que recibió un costo de 0, le va a sumar 1. Entonces el costo para llegar de B a A va a ser 1, como evidentemente vemos nosotros en la topología aquí en pantalla.
¿Qué sucede con D al recibir este mensaje? Sucede algo similar. D no disponía de la información de A, la recibe en ese mensaje, entonces agrega a A en su tabla de expedición, lo recibió por el enlace 3, entonces aquí ponemos enlace 3 y al costo que recibió, que decía 0, le sumamos 1. Tenemos aquí costo de 1. Estamos en la etapa transitoria. Ahora la etapa transitoria consiste en que cada vez que un nodo tenga información nueva, es decir, que su tabla de ruteo cambie o su tabla de expedición, este tiene que informar a sus vecinos. Entonces, supongamos que D es el primero que avisa a sus vecinos. La tabla de expedición de B también cambió. Aquí vamos a suponer que es D, primero que B, el que informa a sus vecinos. B dispone de esta tabla de ruteo que señalo acá a la izquierda y difunde la información que conoce a sus vecinos, o sea, al nodo A y al nodo E. ¿Qué va a suceder en ese momento? A va a recibir información de la cual no disponía. Va a conocer ahora que existe el nodo D. Lo mismo va a suceder con E. Va a conocer información de la cual no disponía. Entonces, van a actualizar su tabla de expedición tanto los nodos A como el nodo E. Como vemos aquí, A actualiza su tabla de expedición. Ahora sabe que existe D. La información la recibió por el enlace 3. Y al costo que recibió de 0 le suma 1. ¿Qué sucede con E? E no sabía ni de la existencia de A ni de la existencia de D. Entonces los agrega a su tabla de expedición. Esta información la recibió por el enlace 6. Por eso tenemos aquí el enlace 6. Y al costo que recibió le suma 1. Vemos, para A tenía un costo de 1. Entonces 1 más 1 es 2. Tenemos aquí el costo de 2. Evidente, vemos aquí que para llegar de E a A damos dos saltos por esta ruta, 1 y 2. Por eso tenemos aquí un costo de 2. Y para llegar de E a D, por el enlace 6, el costo es 1. Como vemos, un salto. Entonces, este proceso continúa iterativamente hasta que todos los nodos tienen sus tablas de expedición completas. Es decir, hasta que todos los nodos están incluidos en todas las tablas de expedición. La difusión de mensajes continúa hasta que las tablas de ruteo o de expedición ya no cambien. Aquí tenemos un ejemplo de tablas de expedición que ya están completas. Si tenemos 5 nodos, como aquí en el ejemplo, entonces vamos a tener 5 tablas de expedición, una para cada nodo. Aquí tenemos la de A, la de B, la de C, la de D y la de E. Veamos un caso a señalar. Nosotros observamos visualmente la topología aquí en pantalla. Sin embargo, los nodos no tienen esa facilidad. Los nodos tienen que ejecutar este algoritmo para poder llegar a este resultado. Nosotros, en cambio, vemos aquí de manera ilustrativa que el nodo A puede llegar con 2 saltos al nodo E por 2 vías, pasando a través de B o pasando a través de D. Aquí en esta tabla de expedición nos dice la tabla de expedición que para llegar de A a E pasamos por el enlace 3, o sea, visitamos el nodo D y después llegamos al nodo E. ¿Por qué no dice esta tabla de expedición que pasemos primero por el enlace 1? Bueno, no dice eso porque A recibió la notificación por parte del nodo D y ya no tuvo que cambiarla. Si eventualmente después recibió esa información por el nodo B, ya no la reemplazó porque el costo era el mismo. Lo mismo sucede para los demás nodos. Entonces, este es un ejemplo de tablas de expedición finales de todos los nodos. Ya no cambiarán porque ya contienen a la totalidad de ellos en cada una de las tablas. Entonces, la última etapa se llama etapa de estado estacionario. Se alcanza el estado estacionario, quiere decir que el protocolo ha alcanzado la convergencia porque todas las tablas están ya completas. Ahora, después de que sucede eso, las tablas de encaminamiento o las tablas de expedición ya no van a cambiar. ¿Qué pasa si los enlaces son de costos distintos? Aquí el criterio fue de que el número de saltos es el costo que ponemos en la columna tercera de las tablas. Sin embargo, ¿qué pasa si por uno de los enlaces cuesta más saltar que por el resto? Nos preguntamos, si los enlaces son de costos distintos, ¿se llegaría al mismo estado estacionario? ¿Qué pasa si algún enlace falla? ¿Qué pasa si llega algún chistosito y le jala algún cable? ¿Esa prueba de falla es el protocolo? ¿Qué pasa si el número de nodos es muy grande? Aquí vimos un ejemplo sencillo de forma didáctica con 5 nodos.
Pero pensemos, ¿qué pasa si esto lo escalamos a una topología con 1000 o con 2000 nodos? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del protocolo de encaminamiento de vector distancia? Bien, estas son preguntas que nos tenemos que hacer y a discutir en clase. Gracias por su atención.